Vamos a pasar a continuación a la siguiente enseñanza de la serie que estamos compartiendo domingo tras domingo. La oración que abre los cielos. Esta es la sexta parte. La oración que abre los cielos. El domingo pasado estudiamos de cómo Daniel, el profeta Daniel, era un hombre de oración. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de Daniel. Pero permítame hablarles primero un poco de un gran hombre de Dios, como lo fue David Wilkerson. David Wilkerson. David Wilkerson fue un hombre de oración. Vamos a ver su foto, por favor, para que lo conozcan. El hermano David Wilkerson. Un hombre de oración. David Wilkerson nació en 1931 y falleció el 2011. El 2011 falleció. Él vivía en el estado de Pensilvania, siendo pastor de una pequeña congregación. Cuando leyó en una revista noticiosa acerca de el gran problema que había entre las pandillas de Nueva York, de cómo se estaban matando unos con otros y del gran problema de adicción a las drogas y al alcohol que había en esos jóvenes pandilleros, él estaba leyendo eso y Dios cargó su corazón. Lo llevó en oración y Dios lo llamó a servir a Dios predicando la palabra a esos jóvenes pandilleros. Dejó todo atrás para irse a Nueva York a predicarle a estos jóvenes. Wilkerson se enfocó en predicarle a las dos peores pandillas que había, de las cuales logró rescatar a los líderes principales para Cristo. Luz, por favor. Wilkerson escribió un libro describiendo su trabajo con los pandilleros y cómo Dios bendecía a esos jóvenes rescatándolos de la droga a Cristo. Él escribió un libro, su libro, La Cruz y el Puñal. Ese fue el libro que vino a ser el mejor vendido, con más de 50 millones de ejemplares vendidos y traducido en más de 30 idiomas distintos. Una gran bendición, el libro de La Cruz y el Puñal. Otro libro que escribió el hermano Wilkerson, La Visión. La visión. Dios le dio una visión a este hermano, una visión profética de cómo iba a ser el mundo antes de que Jesucristo regresara. Una visión profética. La visión se ha estado cumpliendo en nuestros días. Él profetizó que la marihuana iba a ser legalizada en este país. En 1973, que él recibió la visión, en lo más mínimo, la marihuana iba a ser legalizada en ese tiempo. Pero ya está legalizada en este país. Profecía tras profecía se han estado cumpliendo en nuestros días de lo que Dios le reveló a este hermano en ese libro de la visión. También han sido vendidos cientos de miles de ejemplares de ese libro. David Wilkerson fundó la iglesia de Times Square en Nueva York. Él fue el fundador, la cual se vino a convertir en una mega iglesia. Cuenta con 2 servicios dominicales, aproximadamente con 1,500 personas por servicio. Los pastores sucesores de Wilkerson son hombres de Dios. Así es, el pastor Carter y el pastor Tim. La congregación tiene un alcance congregacional de más de 100 nacionalidades a nivel mundial por medio del internet. Los servicios dominicales son vistos por 300,000 personas en el mundo. Wilkerson fundó también lo que se conoce como Desafío a la Juventud. En inglés es Teen Challenge o World Challenge también. Desafío al mundo, que son casas de rehabilitación del alcoholismo y la drogadicción. La primera casa de rehabilitación que fundó el hermano fue en Brooklyn, Nueva York. Y en la actualidad hay
más de 1,400 casas de rehabilitación en el mundo. Y no son casas de rehabilitación que simplemente se enfocan en que las personas dejen la adicción a la droga y al alcohol, no. Ellos les predican la palabra de Dios. Tienen la misma doctrina que predicaba Wilkerson. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. La misma doctrina. Y muchos de los que ingresan a las casas de rehabilitación se convierten a Jesús. Bendito sea Dios. Así es. David Wilkerson era un hombre de oración, por supuesto que lo era. Nada de lo mencionado se hubiera podido llevar a cabo sin muchísima oración, ¿o no? Sin muchísima oración. Él era un hombre de oración. En sus predicaciones incluso, él hablaba de cómo Dios cargaba su corazón por las personas sin Cristo y transmitía esa carga de parte de Dios que ponía en su corazón a la iglesia, para que la iglesia fuera sensible también a la necesidad de las almas perdidas que nos rodean. Un hombre de oración. Incluso su hijo, Gary Wilkerson, que es predicador también, él da testimonio de que su padre fue un hombre de oración. Los cielos abiertos hacia la vida del hermano Wilkerson. Un libro con más de 50 millones de ejemplares vendidos. Una congregación con 2 servicios de aproximadamente 1,500 personas por servicio. 1,400 casas de rehabilitación en el mundo. Los cielos abiertos hacia la vida de este hermano. Un hombre de oración de parte de Dios. Gloria sea a Dios. Daniel. Vamos a estudiar a continuación al profeta Daniel. Daniel era un hombre de oración, así es. El domingo pasado estudiamos cómo el rey de Babilonia tuvo un sueño. El hombre olvidó su sueño y le pidió a los sabios de su reino que le ayudaran a recordar el sueño y que le dieran la interpretación de ese sueño, los cuales le dijeron que ninguna persona podía darle eso que le estaba pidiendo, que le hicieran recordar su sueño. El rey se aira y manda matar a todos los sabios de su reino, entre los cuales estaba Daniel y los 3 jóvenes hebreos. ¿Qué hizo Daniel? Dice la Biblia que Daniel oró esta situación a Dios, y Dios le contestó su oración y le reveló en una noche, en un sueño, el sueño olvidado del rey Nabucodonosor y la interpretación de ese sueño. Así es. Después se presentó otra situación. El rey Darío firmó un edicto de que no se podía orar en su reino a nadie más que no fuese a él, a ningún Dios ni a ningún otro hombre más que a él, con sentencia de muerte, de ser echado al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel oró. Daniel oró. Oró a su Dios. Abrió las ventanas de su cámara, se postraba 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Su vida de oración a Dios no cambió y Dios lo honró a él. El día de hoy vamos a ver 2 aspectos de cómo Daniel era un hombre de oración y cómo tenía los cielos abiertos de parte de Dios hacia él. Daniel recibía visiones de parte de Dios a su vida. Visiones de parte de Dios. Una de ellas, la visión de las 4 bestias. ¿La entendió? No, no la entendió. Daniel capítulo 7, versículos del 15 al 16, por favor. Dice así: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a unos de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Verso 15 nuevamente. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Ok, versículo 16. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
¿Qué sucedió aquí? ¿Entendió la visión? No la entendió. No la entendió. ¿Y qué hizo? Pidió que se la explicaran. Pidió a uno de los que asistían: explíquenme la visión porque no la entiendo. ¿Qué hizo? Abrió su boca. ¿Qué hizo? Pidió. ¿Qué hizo? Oró. Denme la interpretación. Y se la dieron. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Bien dijo el Señor Jesús: el que pide, recibe. Eso fue lo que hizo Daniel. Pidió y recibió. Otra visión, la visión del carnero y el macho cabrío. ¿La entendió? ¿No la entendió? Daniel 8, versículo 15, por favor. Dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Daniel recibe una visión y consideraba la visión y procuraba comprenderla. No la comprendo, Señor. No comprendo esta visión. ¿Qué significa esta visión? Versículo 16, siguiente verso. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Nuevamente, ¿no la entendió? Procuraba entenderla, consideraba la visión y procuraba comprender al Señor. ¿Qué significa esta visión? ¿Qué significa? Y oí una voz de un hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, al ángel Gabriel, enseña a este la visión. ¿Qué significa? Y Dios le da la respuesta y el significado de la visión. Daniel era un hombre de oración. Libro de Daniel, capítulo 9, versos del 1 al 4, por favor. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, que es una manera de orar con mucha humillación. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué sucedió? Daniel ora y ayuna por el regreso del pueblo de Dios de Babilonia a Israel, a Jerusalén. Ya pasaron los 70 años que profetizó el profeta Jeremías, que iba a durar Israel fuera de Israel. Él estuvo indagando las profecías del libro de Jeremías y dijo: ya se cumplieron. Y nosotros seguimos en Babilonia, en el cautiverio. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Se humilla ante Dios, ora, ayuna, se humilla delante de Dios y comienza: y oré a Jehová mi Dios. Señor, tú eres grande, Señor, eres misericordioso, etcétera, etcétera. Ten misericordia de nosotros. Este es el versículo 4, y del versículo 5 en adelante, Daniel está confesando el pecado del pueblo de Israel, cuyos pecados era la razón por la cual ellos estaban en cautiverio en Babilonia. Por su pecado y su maldad, porque no guardaban los mandamientos de Dios. Confesando los pecados del pueblo de Israel ante Dios en su oración. Del versículo 5 en adelante. Hemos pecado, decía. Oh, qué bueno fuera que este mundo confesara sus pecados a Dios también, ¿verdad? Qué bueno fuera que este mundo confesara sus pecados a Dios. Hemos pecado, por lo cual están cautivos
en un cautiverio espiritual por la maldad y por sus pecados delante de Dios. Algunos cautivos, presos en la droga, en el alcohol. Otros en adulterios y fornicaciones. Otros en groserías, maldiciones, enojos, iras, pleitos, contiendas, celos, envidias, toda clase de pecado y de maldad. Qué bueno fuera que el mundo confesara sus pecados, doblara sus rodillas a Dios y dijeran: hemos pecado, Señor, ten misericordia de mí. Así como Daniel confesó los pecados de Israel, qué bueno sería que el mundo confesara sus pecados también. Y qué bueno sería que usted también confesara sus pecados a Dios, si aún no le ha entregado su vida a Cristo. Para que Dios tenga misericordia de usted y usted le entregue su vida a Jesús. Para que salga de su cautiverio, de la esclavitud del pecado que lo tiene atado, que la tiene atada a usted. Que no es libre del enojo ni de las iras, de sus malos pensamientos hacia otras personas, de hablar mal de otras personas, mentiras, etcétera, etcétera. Y así estaba Daniel orando, haciendo confesión a Dios por los pecados del pueblo de Israel. Ahora yo pregunto, ¿contestó Dios la oración de Daniel? Sí, sí la contestó. Vamos al libro de Esdras, capítulo 1, versos del 1 al 3. Esdras está después de los reyes y después de las crónicas sigue el libro de Esdras. Esdras 1, versículos 1 al 3 dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vea, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, aleluya, la cual está en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, vaya a Jerusalén, salga de Babilonia. ¿Para qué? Para ir a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Vayan, suban a Jerusalén, regresen a Jerusalén, decía el rey. El cumplimiento de la oración de Daniel. ¿Fue de gran bendición el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén? Claro que sí. Tanto que dice la Biblia que cuando los albañiles estaban echando los cimientos del templo, ahí en el mismo libro de Esdras, estaban echando los cimientos del templo de Dios, estaba el pueblo de Israel cantando y alabando a Dios con instrumentos. Y también otros gritaban y lloraban de gusto porque se estaba edificando el templo otra vez y Dios iba a estar con ellos nuevamente. Hubo mucho regocijo cuando ellos regresaron a Jerusalén. Daniel era un hombre de oración. La oración de Daniel sacó al pueblo de Israel del cautiverio. Y qué importante es que nosotros seamos de la misma manera, que nuestra oración saque a este pueblo, a esta ciudad del cautiverio, de sus pecados y de sus maldades. Señor, hemos pecado como humanidad. Mira cómo está, Señor, esta ciudad perdida, hundida en el pecado y en la maldad. Ten misericordia. Así como cuando Daniel comenzó a clamar a las misericordias de Dios. Señor, ten misericordia de mis vecinos, ten misericordia de mis familiares que no te conocen, ten misericordia de mis compañeros del trabajo, ten misericordia de esta ciudad perdida, Señor. Que salgan de su cautiverio espiritual. Muchos están atados a las drogas y al alcohol.
otros a adulterios y fornicaciones, mentiras, amarguras, depresiones, iras, contiendas, toda clase de pecados en sus vidas. ¿Y cómo están? En un cautiverio. Y la oración de Daniel sacó al pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. Y alababan a Dios cuando ponían los cimientos del templo. Y se escuchaba de lejos, dice la Biblia, de lejos se escuchaba las voces y los gritos de gozo del pueblo de Israel cuando se echaban los cimientos del templo de Dios. Fue algo hermosísimo, precioso. Oh, que Dios nos dé la gracia para orar de la misma manera, de afligir nuestro corazón como lo hizo Daniel, de orar, de ayunar, de humillarnos. No es nada más de pedir, es de pasar tiempo con Dios en oración. Daniel 10, versículos del 1 al 3. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Aquí vemos que Daniel apartó un tiempo para ayunar y orar. Daniel recibe una visión de Dios para los últimos tiempos de la humanidad. Versículos del 10 al 12. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando nos humillamos, ayunamos y oramos, son oídas nuestras palabras y vendrá la respuesta de parte de Dios. Dios envió un ángel para tocar y para estar con Daniel, que es estos versículos que estamos leyendo. Después, la Biblia nos habla de una batalla espiritual entre los ángeles de Dios y las potestades del diablo. En el siguiente versículo, versículo 13. El ángel está hablando con Daniel y le dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 14. Y dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué tenemos aquí? Versículo número 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí podemos ver la lucha de los ángeles de Dios con el reino del diablo, el cual se opone a que nuestras oraciones sean contestadas. Desde el primer día que te humillaste, fueron escuchadas tus palabras, tu oración, Daniel. Pero se me opuso un príncipe, un principado de Satanás. Por 21 días, justamente los días que Daniel estaba orando y ayunando delante de Dios.
una guerra, una batalla espiritual, para que las oraciones de los santos, de los cristianos, no sean contestadas. En este pasaje podemos entender por qué las oraciones pueden tardar en ser contestadas de parte de Dios. Así es. Por 21 días se opuso el príncipe de Persia, un principado, luchando contra el ángel que traía la revelación a Daniel. Mas Daniel tuvo la firmeza, Daniel tuvo la valentía, Daniel tuvo la fortaleza, la determinación para perseverar en la oración por esas 3 semanas. Así es. Mientras había una lucha entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo, él no sabía lo que estaba sucediendo en los cielos. Él simplemente afligí mi alma, dice la Biblia, por 3 semanas. Le vino a él una aflicción, le vino un dolor, una carga en su corazón, una necesidad de orar y de ayunar. Eso era todo lo que él entendía. Tenía una carga por orar, por interceder, por clamar al Dios del cielo, humillado, en oración y en ayuno. Y pasaba un día y otro día y otro día, y seguía la carga y continuaba en él. Daniel no sabía lo que estaba sucediendo en el reino espiritual. Lo único que Daniel entendía es que tenía una aflicción en su corazón, una carga del Espíritu Santo, la cual lo llevó a ayunar y a orar. Y Daniel perseveró en oración hasta que obtuvo la victoria. Así es. Hasta que hubo una libertad en su alma y en los cielos. Oh, qué bueno será para nosotros el no rendirnos también en nuestra oración a Dios como Daniel. Así es. Aun cuando parece que Dios no oye, aun cuando parece que Dios no contesta nuestras oraciones inmediatamente. No rendirnos. No rendirnos. Toma tiempo orar y toma tiempo recibir las respuestas a nuestras oraciones. ¿Demoras en la respuesta a nuestra oración? No es que Dios niegue contestarnos. Vuelvo a repetir. ¿Demoras en la respuesta a nuestra oración? No quiere decir que Dios está negándose a contestarnos. No. La falta de recibir una respuesta inmediata de parte de Dios a nuestra oración no es una evidencia de que Dios no escuchó nuestra oración tampoco. No solo debemos tener valentía y perseverancia para orar como debemos, sino también tenemos que tener paciencia, perseverancia, orar con fe, con humillación, pero también sabiendo esperar las respuestas de Dios con paciencia. Cuenta el predicador Carlos Finney, al cual Dios usó para traer grandes avivamientos en este país en los años 1800, que en una ocasión le vino una carga muy pesada en su corazón, una carga muy pesada, un dolor, una aflicción, como la de Daniel. Estuve afligido. Le vino una aflicción, una carga en su corazón muy pesada, que lo llevaba a orar y a orar y a orar por muchos días. Así estaba él. Él no sabía por lo que estaba orando, simplemente sentía una carga muy fuerte en su corazón y fue sensible al Espíritu Santo para dejarse guiar, para continuar orando. Él sabía que había una batalla espiritual. Él sabía, identificaba que esa carga era una carga de oración y que tenía que orar. Que el Espíritu Santo le transmitía esa carga para orar, eso sí lo entendía él, pero no tenía claro por qué estaba orando. Pero la carga permanecía en él. Y se dejó llevar por el Espíritu Santo hasta que obtuvo la victoria en la oración. Así es. Y después entendió por lo que estaba orando. Permítame explicarle. Resulta que el hermano Carlos Finney escribió un libro que se llama Conferencias sobre Avivamientos. En inglés es Revival Lectures. Un libro que es de muchísima bendición. Muchísima bendición. Pues durante el tiempo que él estuvo orando, así como se lo acabo de comentar, al mismo tiempo estaban traduciendo su libro al idioma de un país en Europa. Y resulta que las personas que trabajaban en la traducción del libro, les vino una convicción de pecado a sus vidas y se convirtieron a Jesús. Se convirtieron a Cristo los traductores de su libro.
Y una vez que fue el libro terminado y publicado, vino un avivamiento a ese país. Por eso estaba la carga del Espíritu Santo sobre el hermano Finney por tantos días. Porque Dios estaba trayendo un avivamiento al mismo momento que él estaba cargando el corazón del hermano en un país en Europa. Primero no entendía, pero después se gozó. ¡Aleluya! ¡Oh, qué grande es Dios! Amén. Yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. Yo, Finney, estuve afligido por muchos días. Algo muy similar le aconteció al hermano David Wilkerson. En una ocasión predicó un mensaje a su iglesia en Nueva York que se llamó Un llamado a la aflicción, a call to anguish. Un mensaje muy precioso, respaldado por el Espíritu. Y en esa predicación, el hermano les decía de ser sensibles al Espíritu Santo en mostrarnos lo perdido que está el mundo. Que fueran sensibles, que afligieran su alma, que oraran a Dios, intercedieran con los gemidos del Espíritu Santo. Que Dios estaba trayendo un llamado a la aflicción. Un llamado a que la iglesia se afligiera en oración, como Daniel me afligí por X número de días. Y en esa misma predicación, Wilkerson le dice a su iglesia: esta iglesia fue dada a luz, esta iglesia fue engendrada en aflicción de espíritu, en aflicción e intercesión. Esta iglesia fue engendrada así. De rodillas fue esta iglesia engendrada, con aflicción de espíritu. Esta es la oración que abre los cielos, la oración intercesora, la oración que se aflige delante de Dios por los pecados de las personas que nos rodean, por nuestra ciudad perdida. Esta es la oración que abre los cielos. La oración intercesora. La oración que sabe clamar y que sabe gemir, que sabe sembrar con lágrimas y con regocijo segará. El mismo David Wilkerson dijo las siguientes palabras: nunca va a venir un avivamiento a una iglesia que olvida cómo llorar. Libro de Daniel, capítulo 10, verso 12, por favor. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. Daniel, no temas. Primeramente, no temas, hermano. No temas, hermana. No temas. No estás solo en esto. No estás solo en esto. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, fueron oídas tus oraciones. Así es. Y a causa de tus palabras y a causa de tus oraciones, yo he venido
Yo he venido a causa de tus oraciones, a causa de tus palabras, porque tú te humillaste en la presencia de tu Dios. Y a causa de tus palabras y tus oraciones, yo he venido. Yo he venido. Yo he venido, yo he venido, yo he venido. Yo estoy aquí en respuesta a tus palabras, en respuesta a tus oraciones, en respuesta a tu humillación, hermano. Aleluya. La respuesta va a venir. Tu Dios va a venir. Y se va a hacer presente y palpable en tu vida. Y la respuesta de tus oraciones va a venir. Yo he venido. Yo estoy presente delante de ti. Yo voy a contestar tus oraciones y tus peticiones. Aleluya. Yo las voy a contestar. Yo he venido. Desde el primer día que te humillaste, no cayeron tus palabras y tus oraciones al piso y a la tierra. No. Subieron al trono de Jehová. Pero tienes que perseverar en oración, en paciencia, en humillación delante de tu Dios, sabiendo confiar y esperar en Él. Yo he venido, yo voy a venir, yo me voy a hacer presente, yo voy a contestar las oraciones de un avivamiento que están orando, hermanos. Así es, yo voy a venir y me voy a manifestar. Yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, porque escrito está: derramaré mi espíritu sobre vuestra generación. Amén. Yo he venido, yo voy a venir como un viento fuerte. Así es, a derramar mi espíritu. Yo voy a venir. Dios no se va a quedar sentado en su trono, va a enviar su Espíritu Santo. Bendito sea Él. Yo he venido a causa de tus palabras, a causa de tus oraciones. Tú sigue orando. Aunque todavía no veas, tú sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando. Sigue creyendo y sigue confiando. Y Él va a venir. No temas. Gloria sea a Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado hermano, Dios va a venir. Aleluya. La respuesta a tus oraciones vendrá. Vendrá, vendrá, vendrá. Así es. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, fueron oídas tus oraciones. Y a causa de tus palabras, tus oraciones, yo he venido. Aleluya. Las oraciones llegan a Dios y Dios contestará. Él va a venir. Aleluya. Él va a venir. Aunque tome tiempo, Él va a venir. Sepamos glorificar a Dios en este tiempo de espera. Sigamos orando, sigamos intercediendo con aflicción de espíritu, con los gemidos del Espíritu Santo, orando y clamando para que venga el Dios Todopoderoso a contestar nuestras oraciones, a salvar a nuestros seres queridos. Aleluya. A salvar a los compañeros del trabajo, a los vecinos, a las vecinas, a salvar esta ciudad, a salvar este pueblo, a salvar este ejido donde vives. Yo he venido. Dios contestó tus oraciones, Daniel, por eso yo he venido, por eso Dios me ha enviado a ti. Tú eres muy amado, le dijo el ángel. Y tú también, hermano, eres muy amado. Tú también, hermana, eres muy amada para Dios. Dios te ama, Jesús te ama. Padre, gracias por tu palabra. Y ven, Señor Jesús. Que venga tu reino, Señor.
Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Derrama tu espíritu sobre nuestra generación, en el nombre de Jesús. Amén.